Hermanos, muy buena noche, Dios les bendiga. Es un verdadero placer, un honor y una gran bendición poder acompañarles en este tercer día de nuestra semana de consagración. El pasado domingo inició nuestro pastor Johnny con gracia en abundancia. Ayer lunes continuó el pastor Andrés y su esposa Adriana con Jesús murió por nosotros. Y hoy tengo el privilegio de poder traer el mensaje Nacer de nuevo. Y para ello quiero que me acompañen en la lectura del Evangelio según San Juan, su capítulo 3, sus primeros 12 versículos. Tiene por título Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis las celestiales? Amén. Bueno, vemos aquí un nombre que no aparece en los 3 evangelios anteriores, el nombre de Nicodemo. Este hombre, como lo dice allí el versículo 1, es un hombre importante, es un hombre de privilegio dentro de los fariseos. No era uno más, era uno que se destacaba también por conocer la ley de Moisés. Dicen los estudiosos que él, junto con el sumo sacerdote y 70 más, discutían en el Sanedrín cosas concernientes a las Escrituras. Y démonos cuenta que este varón llega a Jesús o va a donde estaba el Señor Jesús de noche. Mire que no es una sorpresa para él no tuvo que indagar, o por lo menos no lo declara, no lo cuenta Juan aquí en este evangelio, de que Nicodemo tuvo que ir a indagar dónde estaba el Señor Jesús, en qué casa, sino que él llega. Es decir, que Nicodemo ya había escuchado y tal vez tiempo atrás venía siguiendo los pasos del Señor Jesús muy de cerca, tal vez escuchando sus enseñanzas, y lo que sí queda claro aquí es que ya había escuchado de los milagros que hacía el Señor Jesús. Por eso él le dice que sabía que venía de Dios, porque nadie podía hacer esos milagros, nadie podía hacer las obras que estaba haciendo el Señor Jesús si Dios no estaba con él. Entonces Nicodemo no desconocía del Señor Jesucristo. Pero viene de noche. ¿Y por qué viene de noche? Tengamos un momento allí. Tal vez por temor, porque no quiere rebelarse, no quiere que su entorno social
su estatus social de pronto se ve afectado por venir ante el Señor Jesús. Recordemos que él era un fariseo importante y los fariseos siempre estuvieron en contra de las enseñanzas del Señor Jesús. Es decir, que si venía a buscarle, si sabían que él se acercaba al Señor Jesús, iba a tener un problema social, un problema dentro de su grupo, iba a perder su estatus. Entonces, seguramente por esta razón es que Nicodemo lo viene a buscar de noche al Señor Jesús. Y tal vez eso habla un poco de nosotros, ¿no? Cuando comenzábamos en el Evangelio, tal vez cargar una Biblia, llevar la Biblia, pues no era así como tan honroso. De pronto la metíamos en un maletín o bueno, qué sé yo, o de pronto ni la llevábamos. ¿Por qué? Porque de cierta manera nos daba pena que otros nos vieran. Pero gracias a Dios, para Nicodemo y para usted y para mí, esta situación ha ido cambiando. Entonces, Nicodemo se presenta y como que él salsa al Señor Jesús, lo sube. Y como diría nuestro pastor, comienza la operación paleta. Pero al Señor Jesús no le impresiona esto. El Señor Jesús también sabía de Nicodemo, sabía que él había estado escuchando y tal vez lo había visto a lo lejos, pero entre la multitud, escuchando y viendo lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Y viene y lo saluda y él no se deja impresionar por lo que le dice. Por el contrario, el Señor Jesús lo cuestiona. Lo cuestiona precisamente sobre el tema que hoy nos concierne, el nuevo nacimiento. Y le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mira que el reino de Dios, esta frase es muy común escucharla en el Evangelio de San Mateo, pero no es común en el Evangelio de Juan. Sin embargo, deja una enseñanza muy particular. Como viene y le dice el Señor Jesús, le dice, mire, usted puede saber mucho de la ley de Moisés, usted puede ser o tener doctorados en lo que es la palabra, pero si usted no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Es decir, todo lo que usted tiene, a la larga, de nada le va a servir. Y es ahí donde usted y yo tenemos que hacer una reflexión, detenernos por un momento y mirar si todo lo que hemos hecho, si todo lo que estamos haciendo, bien sea preparación académica, bien sea preparación teológica, bien sea un ministerio, un servicio que estemos dando dentro de la congregación o en su vida secular, usted, si eso es suficiente para entrar al reino de Dios. Si eso le garantiza a usted la vida eterna, o de pronto como Nicodemo tenemos un vasto conocimiento en muchas cosas, tal vez en la misma palabra, pero nos hace falta nacer de nuevo para poder tener ese tiquete seguro al reino de Dios. Entonces mire lo importante que le dice el Señor Jesús. Sin embargo, es importante esta parte que tú has desconocido. Dice el Señor Jesús, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, hace una diferencia entre el mundo natural, el mundo material y el mundo espiritual. De alguna forma nos hace ver que el mundo natural, en el mundo que nos movemos, es finito. Usted y yo tenemos obviamente una fecha de nacimiento, y Dios sabe la fecha en que nos va a llamar a cuentas. Tal vez usted y yo la desconozcamos, pero para Dios ya está designado nuestra fecha de partida de este mundo. Pero en lo espiritual es algo infinito, es algo que usted y yo tal vez no alcanzamos a dimensionar. Tal vez hemos tenido unos brochazos, unos pincelazos que nos ha permitido el Espíritu disfrutar, el Espíritu nos ha permitido vivir esos momentos, pero no conocemos la dimensión, la magnitud de lo que es
la vida en Cristo, la vida espiritual, lo que nos espera en una eternidad con Él. Entonces, aquí hace referencia el Señor Jesucristo, que no estemos ligados a algo que puede pasar, algo que se va envejeciendo. Usted y yo cada día tenemos un día más vivido, pero un día menos por vivir. En cambio, en el Espíritu tenemos toda una eternidad por delante. Tenemos toda una expectativa de qué vamos a hacer, cómo vamos a adorar. Cuando llegamos a la congregación y hay un coro que nos gusta y preciso lo interpretan en ese momento, uno siente llegar al tercer cielo. Pero usted se imagina cómo serán esos coros angelicales allí, qué cánticos elevarán al Señor, que usted se puede unir y decir junto a ellos: Santo, Santo, Santo. Eso debe ser algo incomparable, pero que necesitamos precisamente nacer de nuevo, nacer en el Espíritu. Y es ahí donde viene la gracia del nuevo nacimiento. ¿Por qué la gracia del nuevo nacimiento? Porque ya había todo una ley. Nicodemo conocía toda la ley de Moisés y de los profetas, dice la palabra. Pero era necesario, o con la venida del Señor Jesucristo nos abre la posibilidad, nos abre esa puerta, abre esa gracia del nuevo nacimiento para que todos participemos del reino de Dios y su justicia. Ya no es para unos pocos, sino que es para todos. Antes la promesa era para el pueblo de Israel, pero la palabra de Dios dice que Él vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Le dijeron: no, quédese allá, que nosotros aquí estamos bien, o estamos esperando otro tipo de libertador, otro tipo de sacrificio. Y entonces, gracias a eso, se abre para nosotros esa puerta de gracia del nuevo nacimiento, y ahora es para todos. Ya no es exclusivo, ya es general, pero necesitamos algo, porque como está al alcance de todos, no es para todos. Necesitamos creer en el Señor Jesucristo, y así como lo hizo Nicodemo, irle a buscar. Pero no solo irle a buscar en una congregación domingo tras domingo, sentarnos a ver una predicación hoy por las redes sociales, o buscar al predicador que tenga la mayor unción, o que me identifique con las predicaciones de él, con el carácter de él. No es simplemente eso. Necesitamos confesar que el Señor Jesucristo es nuestro Señor. Necesitamos morir a esa naturaleza que nos dejó Adán, esa naturaleza de pecado, y nacer en el Espíritu, nacer como Dios quiere. Cuando usted y yo nacimos, obviamente salimos del vientre de nuestras madres. Allí fuimos engendrados por nuestros padres, por cada uno de nuestros padres. No quiero decir que tengamos muchos, tenemos un padre y una madre. Pero así también en el Espíritu necesitamos ser engendrados por el Padre Eterno y nacer del Espíritu, poder manifestar las cosas del Espíritu. Usted y yo tenemos características de nuestros padres. Tal vez usted salió, no sé, con la nariz del abuelo, con las orejas de la mamá, qué sé yo, con los rasgos físicos de alguno de sus padres o sus abuelos. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo, tener esos rasgos espirituales, eso que nos identifique con el Padre, que podamos mostrar al Señor Jesucristo, que podamos ser guiados por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos en este tiempo. Necesitamos confesar al Señor Jesucristo. Y mire que no hay requisitos previos. En este momento que la sociedad habla de que se necesitan nuevas oportunidades de empleo, pero la gran barrera es la experiencia, y que ahora están tratando de minimizar esa experiencia para darle la oportunidad a los jóvenes. Mire que aquí no hay esa barrera.
no hay ese requisito previo, ¿no? Usted viene, busca al Señor Jesucristo y le dice: Señor, yo te reconozco como mi Salvador y Señor, reconozco que soy pecador y que solo no puedo, te necesito, Señor Jesús, haz de mí una nueva criatura. Ahí usted, ¿qué está haciendo? Muriendo a esa naturaleza pecaminosa, a esa naturaleza humana, y naciendo en el Espíritu. Y eso es lo que precisamente, ese es el gran misterio de la gracia, que es gratuita, que es para usted y para mí y todos los que crean, que está al alcance de todos, pero todos no las disfrutamos. Entonces es tiempo que usted y yo la disfrutemos al máximo, pero también que podamos compartirle a otro para que ellos también la disfruten. Pero ¿qué viene aquí? Dice que el nuevo nacimiento es un proceso. Dura el bebé 9 meses en el vientre de la mamá y nace. Pero ¿qué ocurre cuando nace? En ocasiones ni siquiera llora de manera voluntaria. Es necesario la palmadita para que llore y que como que los pulmones reaccionen y tomen aire por primera vez por sí mismo. Entonces, mire que cuando uno nace de nuevo, naturalmente uno necesita de los demás, depende 100% de los demás. No podemos hacer nuestras necesidades fisiológicas y limpiarnos o asearnos nosotros mismos. El alimento, lo único que hacemos es llorar y mamá nos coloca el alimento en nuestra boca. Aprendemos a caminar sostenidos de objetos o de la mano de un adulto mayor. No sé, siempre dependemos de algo cuando somos recién nacidos, cuando comenzamos ese proceso. Espiritualmente ocurre exactamente lo mismo. Un recién nacido necesita de una comunidad, necesita de un liderazgo, necesita de personas sabias y entendidas que le ayuden a madurar, que le ayuden a crecer. Pero hay veces usted y yo nos equivocamos y esperamos que la persona nazca de nuevo y automáticamente ya tenga una fe firme, que ya se congregue, que ya diezme sin ninguna dificultad. Y eso es un proceso en el que estamos involucrados usted y yo como líderes, usted y yo como personas que hemos ya avanzado y hemos dado pasos en el Evangelio. Necesitamos apoyar, necesitamos mantener al recién nacido con vida, protegido, porque un recién nacido no se envía a la calle. Un recién nacido no se hace el alimento solo, un recién nacido no se deja solo en la cama. ¿Por qué? Porque hay peligros. Y la palabra dice que el enemigo está ahí como león rugiente, esperando, acechando la oportunidad para enviar el zarpazo. Y mire que viendo la televisión, los documentales sobre la naturaleza, cuando un depredador va a atacar, siempre ataca ¿a quién? A los bebés, porque es la presa más fácil, los que menos pueden correr. Además que me imagino que para comer también es la carne más blanda, más suave para digerir. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer con el que nace de nuevo, protegerlo, cubrirlo, no exigirle tanto, sino ayudarle a adquirir esos hábitos, ayudarle a aprender, orar juntos, que pueda escudriñar la palabra y que se la podamos como cucharear para que él la pueda digerir y todas estas cosas. Pero ¿qué necesita? Que lo estemos acompañando. Todos tenemos una proyección de vida. Usted dice, bueno, yo creo que voy a vivir, no sé, 80, 90 o no sé qué cantidad de años. Y usted se proyecta y hace planes. Este año voy a hacer tal cosa, de aquí al 2023 tengo que haber alcanzado tantas cosas, tengo que estar graduado, tengo que, no sé, tener carro, independizarme, qué sé yo. Y siempre hacemos ese tipo de proyecciones.
Pero lo que dice aquí la palabra de Dios es que cuando nacemos del Espíritu somos como el viento. Lo escuchamos, pero no sabemos ni de dónde viene ni para dónde va. ¿Qué pasa? Cuando nacemos en el Espíritu, usted y yo ya no nos pertenecemos. Usted ya no puede decir yo voy a hacer tal cosa o dejar de hacer la otra sin que el Espíritu Santo esté presente en su decisión. Muchas cosas las hacemos así por emociones, las hacemos porque tenemos el conocimiento, tal vez tenemos las habilidades y fracasamos. Y venimos y preguntamos, venga, ¿por qué fracasamos? Y la respuesta es sencilla, porque no tuvimos presente al Espíritu Santo. Nosotros ya no nos movemos en la naturaleza humana, en una naturaleza material, en una naturaleza de consumir, no. Nosotros ya nos movemos en la naturaleza espiritual dentro de la voluntad del Padre. Es decir, que usted ya no se manda solo. Usted le entrega su vida al Señor en una oración, pero usted quiere seguir mandando sobre ella y ahí no hay un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es soltarme en las manos de Dios, dejar que Él haga lo que ya ha planeado para usted y para mí y que se cumpla el propósito de Él. Eso fue precisamente lo que hicieron los discípulos. Comenzaron a predicar la palabra de Dios. Ellos no sabían cómo comenzar, pero ¿quién les enseñó? El Espíritu Santo. Ellos no sabían cómo iban a terminar, pero todos terminaron dándole la gloria a Dios y levantando su mirada, viendo precisamente lo que el Señor Jesucristo le dice, el reino de Dios. Ellos no se quedaron mirando las circunstancias, ellos no se quedaron quejándose, ellos miraron mucho más allá. Y eso es lo que le dice el Señor Jesucristo, el viento sopla. ¿Hacia dónde está soplando el viento del Espíritu? ¿Hacia dónde el viento del Espíritu lo quiere llevar a usted y a mí? ¿Hacia dónde el viento del Espíritu quiere llevar a la congregación? ¿Qué está sucediendo? Esperemos a ver el viento del Espíritu. No lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, no las corrientes de humanismo, no las corrientes de psicología, no, esto no, es la corriente, el viento de Dios, el viento del Espíritu Santo, hacia dónde nos quiere llevar, hacia dónde nos quiere guiar, a qué bendición nos quiere acercar. Eso es lo que nosotros, usted y yo, tenemos que hacer en este tiempo, mirar y sentir, dejarnos mover por el Espíritu Santo, ser como esa cometa que se la lleva el viento, dejarnos llevar por el Señor, dejarnos mover por el Espíritu Santo. Y esa es la gran bendición que usted y yo tenemos asegurados con la gracia de nacer de nuevo. Tenemos asegurada una vida de bendición, una vida de victoria, pero no solo para nosotros, sino para los que vienen a nuestro alrededor, porque la promesa está: cree en el Señor Jesucristo y serás salvos tú y toda tu casa. Esa es una promesa que hizo el Señor Jesucristo y las promesas en Él son sí y amén. Entonces podemos descansar. Ay, ¿qué va a pasar con mis hijos? El Señor tiene control. ¿Qué va a pasar si yo falto? El Señor tiene el control. ¿Qué va a pasar? El Señor tiene el control. ¿Hay veces es difícil aceptarlo? Claro, somos humanos, nos preocupamos, nos angustiamos. Pero si dejamos que el Espíritu Santo tome el control, Él nos llevará a buen puerto. Él nos acercará a tierra firme. Él nos llevará a la tierra que fluye leche y miel. Pero ¿qué necesitamos hacer? Ser obedientes y dejar tanto argumento, porque los argumentos se los echó por el piso el Señor Jesús a Nicodemo. Nicodemo aparece más adelante en el versículo 7, en el capítulo 7, hablando o abogando por el Señor Jesús ante los demás fariseos.
y les dice, no juzguemos tan a la ligera, hay que escuchar primero sus enseñanzas y así poder emitir un concepto. Cobró valor. ¿Y quién lo hizo? El Espíritu Santo, porque Él nació de nuevo. Pero al final también lo encontramos allí con José de Arimatea, llevando el cuerpo del Señor Jesucristo a sepultar. Son las 3 oportunidades donde es mencionado, pero las 2 siguientes no hubieran estado registradas en este libro si la primera no se hubiera dado. Si este encuentro, para que él entendiera y comprendiera la gracia que hay al nacer de nuevo, no se hubiera dado lo demás. ¿Cambió su vida de ahí en adelante? Sí. ¿Qué pasó? Con su puesto en el Sanedrín, con su puesto importante dentro de los fariseos, no lo sé. Pero quedó registrado en el libro más vendido, en el libro más traducido en toda la historia de la humanidad. Quedó registrado allí por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiere usted hacer? ¿Dónde quiere trascender? ¿En este momento o para la eternidad? ¿Qué necesitamos hacer? Nacer de nuevo. Aferrarnos a esa gracia del nacer de nuevo. Darle gracias a Dios por ese nacer de nuevo. Y que otros puedan nacer de nuevo. Reproducirnos en el mundo espiritual. Dios les bendiga. Los animo a que mañana nuevamente nos acompañen. Estará nuestro pastor con el tema Ahora a disfrutar. ¿Qué vamos a disfrutar? Ahí, no se lo pierdan. Ahí les dejo la introducción únicamente. Hay muchas cosas que podemos disfrutar en el Señor. Algunas de ellas, por tiempo, el pastor nos las enseñará mañana. ¿Qué vamos a disfrutar en el Señor? Por ahora, disfrutemos la bendición de haber nacido de nuevo. Un abrazo, Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.